Hola, ¿cómo estáis? Hello, everybody. Hoy vamos a aprender a conocer el verbo tener. Today we are going to speak about the verb to have. Bien, ¿cuántos años tienes? But remember, in English we do not use this verb to talk about your age. So pay special attention to this, please. Primero, recordamos los pronombres personales de sujeto. First of all, we are going to remember the subject personal pronouns. ¿Recordáis yo, tú, él o ella? So I, you, he, she. En singular. In the singular. Y en plural. Nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos o ellas. So in the plural, we, you, and they. Pay attention that we have the difference between masculine and feminine in these pronouns. Bien. El verbo tener. So the verb to have. Cuidado porque las formas son diferentes para cada persona. Pay attention. This is an irregular verb. So the different persons are different because they've got a different ending. So pay special attention to the endings, please. Yo tengo un perro que se llama Elvis. My dog's name is Elvis, would be in English. So I have a dog whose name is Elvis. Tú tienes el pelo rubio. Oh, your hair is black. Él o ella tiene gafas. She has got glasses. Nosotros o nosotras tenemos una amiga alemana. We have a German friend. Vosotras, vosotros tenéis hambre. You are hungry. So pay attention, because when we are talking about being hungry in Spanish, we do not use the verb to be. The translation would be the verb have. Tener. Ellos o ellas tienen sed. That would be in English, they are thirsty. Prestad atención. Tengo es diferente. So if you pay attention to the first person in the singular, you will see that it's completely different. Y en tú, en él y en ellos tenemos IE. So there is a change in the root of the verb. We've got a difference. We have a special first person. And then we have a change in the root for the first and second person in the singular and the third person in the plural. Estas palabras, hambre y sed, tenéis que buscarlas en el diccionario. So even if I have translated them, you should look for these words in the dictionary. Tercero, ¿cuándo usamos el verbo tener? Now let's see when we use this verb. Para indicar posesión o para indicar la edad. So we use it when we want to show that we have something and also to speak about our age. Los números los estudiaremos en el próximos módulos. Numbers will be seen in the next unit. Fijaos, indica posesión. Yo tengo un perro que se llama Elvis. Es mi perro. So pay attention. We are expressing that we've got something. In this case, I have a dog whose name is Elvis. Muy bien. Repasamos. Ya hemos estudiado los saludos. Ya hemos estudiado cómo preguntar el nombre de una persona, la nacionalidad y la edad. So let's have a look. We've seen the greetings, how we ask the name of a person, how we ask about the nationality, and how we ask about the age of someone. Carolina y yo vamos a hacer una simulación. So we are going to speak with each other and to simulate, to see how we usually would speak in this situation. En un contexto informal. In an informal situation. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Carolina, ¿y tú? Yo me llamo Marta. ¿Y de dónde eres? Pues yo soy española, ¿y tú? ¿De dónde eres? Yo también soy española. ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 50 años. Yo tengo 31. ¿Bien?
¿Lo habéis entendido? Muy Have bien. you understood? Esto ya lo hemos estudiado, tenéis que practicarlo. So you have to practice now because we have already seen all these. Bien, y ahora vamos a ver un contexto formal. Now we are going to change to a formal situation. Cuidado, en un contexto formal no podemos utilizar tú o vosotros, sino usted o ustedes. El verbo que acompaña a estas formas de tratamiento es siempre, siempre, siempre la tercera persona del singular o del plural, como él o ellos. Fijaos en el ejemplo después. Now you have to pay attention because in English we make no difference in this situation. We always use you in both situations and also in the singular and the plural. But in Spanish it's not so. In Spanish you have to use usted for the singular and ustedes for the plural. And also pay special attention to the verb. Why? Because you have to use in the singular the third person of the singular in the verb, even if you are talking to the second person. Pay special attention because in singular it's very easy to make a mistake, okay? And then in the plural, we would use ustedes and the third person of the plural, okay? Let's see. Veamos el ejemplo, Carolina. So let's see about the example. Saludos. So, Hola, buenas tardes. Good afternoon. What's your name? ¿Cómo se llama? Me llamo Marta, ¿y usted? Me llamo Carolina. Encantada. Igualmente puede ser una respuesta. ¿De dónde es usted? Pues yo soy de Murcia. ¿Y usted? Yo soy de Murcia también. ¿Y cuántos años tiene? Pues tengo 50 años. ¿Y usted? Tengo 31 años. Muy bien. ¿Habéis visto las formas en tercera persona? Bien. Vamos a practicar un poco, en un contexto formal esta vez. Now we are going to practice in a formal context. Hola, ¿qué tal? So, hello. We would say good afternoon. Queremos que tú respondas. So we want you to answer. Vamos a ver, nos vamos hacia atrás. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Tu respuesta? Again. ¿Cómo te llamas? What's your name? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Muy bien. Os vemos en el próximo vídeo. Adiós. Okay, see you. Bye bye.